Es un honor tenerle en Conexión Humana este día a Osvaldo Orbe, quien fue director de la Biblioteca de la Universidad Católica por más de 30 años. Valito, como le decimos con mucho cariño a todos los que le conocemos, ¿qué le motivó a usted ser bibliotecólogo? Fue accidental. Yo había egresado de la Universidad Católica del ciclo doctoral de Derecho y había estado haciendo unas prácticas y trabajando con el doctor Gonzalo Zambrano Palacios, presidente de la primera sala de la Corte Superior de Justicia de Quito. Algún día de estos que estaba trabajando yo con alguna tarea que me dio el doctor Gonzalo Zambrano, se me acerca el doctor Zambrano a decirme que tengo una llamada urgente, telefónica. Entonces yo le dije, doctor, yo no le he dado el número a nadie, peor de su presidencia. Vaya rápido y no diga nada. Entonces, en efecto, fui al teléfono, había sido el padre rector Alfonso Villalba Aulestia, de grata recordación, y me dice cariñosamente, Valito, vente de urgencia, te necesito de urgencia. Digo, voy a pedirle permiso al doctor Zambrano. Ya está pedido, ven rápido, coge taxi, ven. Doctor Gonzalo sabe que váyase rápido, le llame el rector textual. Fui entonces, una anécdota que la relaté. Me dijo, quiero que vengas a trabajar acá con nosotros, porque Cholito, te digo desde ya, tú de abogado te vas a morir del hambre, porque en vez de cobrar al cliente le has de pagar. Aquí te va a ir mejor. Vas a trabajar en administración y posiblemente docencia. Así fue como llegué a la Católica. Entré a trabajar con Gustavito Riofrío Salvador, un hombre sabio, inmensamente humilde, humano, de una inmensa fe religiosa, un hombre muy querido por todos, y tuve el honor y la dicha de que él me haya escogido para trabajar con él en la tesorería de la universidad, que hacíamos de todo, de tesorería, de dirección de recursos humanos, de recaudaciones, de roles de pago, de impuesto a la renta, y trabajamos por algunos años. En eso hay una decisión de la universidad, del director general académico, para que yo integre un grupo de representantes de universidades que estaban en un proyecto de almacenes universitarios, de crear almacenes universitarios. ¿El por qué me mandaron a mí? Porque sabían que en ese entonces me gustaba leer. Yo leía bastante. En efecto, participé en un programa auspiciado por el Punto Cuarto y creamos pues una organización muy bonita de bibliotecas universitarias, librerías, almacenes universitarios, con fondos de capital semilla, para que las universidades públicas y privadas vendan los libros a precio de costo, pero los libros científicos, los libros de nivel universitario. Y nosotros creamos el almacén universitario porque al comienzo se llamaba Procura y manejaba eso nuestra recordada amiga Inesita Ramos, que además de tener libros del Código Civil, de la Corporación de Estudios y Publicaciones, las leyes del Ecuador, distribuía pues el material de secretaría. Entonces tuvimos una idea de crear unos verdaderos almacenes universitarios. Un gran personaje del Punto Cuarto era el doctor Saúl Sibisky. Y nos pusimos en esa obsesión, creamos almacenes universitarios propiamente dicho, y nuestro almacén funcionó muy bien. Fue hacedor de las grandes ferias de libro en la Biblioteca General que hacíamos anualmente. Había asesores para que nosotros traigamos libros del exterior, muy buenos. Nos seleccionaban las obras que debíamos importar en todas las especialidades. Digo usted ingeniería, el ingeniero Roberto Vallejo, el ingeniero Marco León Albuja, el ingeniero Fabián Gamboa. En Derecho, pues teníamos nosotros Ernesto Albán Gómez, el Salomón Soria Madrid, y Tito Cabezas Castillo, Alberto Ray, como alumno en ese entonces también ya participaba, estaba egresando, graduándose. Destacados profesionales. Y teníamos científicos,
a quien yo le doy mucho mérito, por ejemplo, en tecnología médica, y Veteran Misle, que sacó doctorados de ingenierías en Inglaterra, en Estados Unidos, en lo que es laboratorio clínico. En medicina en ese entonces no había, sino enfermería. Había la madrecita esta, Sor Marta Rojas. Ellos escogían libros de enfermería. De literatura teníamos varios profesores allí, varios alumnos. Derecho y literatura teníamos al doctor, vaya pues se me escape este rato el nombre, que fue un gran orador, ya recordaré el nombre. Y teníamos pues, algunos profesores nexos con la biblioteca, nos asesoraban, seleccionábamos e importábamos libros especialmente para el área universitaria. Y es así como la librería universitaria y la feria del libro tuvo un prestigio internacional inclusive. Así es, la Feria del Libro era una feria muy, muy nombrada en Quito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, eso, y así comenzó ese trabajo. De ahí pues vieron mi afición al libro. Tuvimos otro asesor muy bueno en lo que era sociología, Lautaro Ojeda Segovia. Por supuesto. Y que me perdonen los demás profesores, omito los nombres por olvido, mi memoria ya no es la de antes, pero brillantes profesores que ¿Y cómo llega usted conmigo. a director de la biblioteca? El padre Manuel Nieto, valiosísimo, el verdadero bibliotecario que hubo para mí en nuestro medio, renuncia, deja la dirección. Y habían visto mi trabajo en la librería universitaria, y habían sabido de mi afición por el libro. Entonces creyeron en las autoridades universitarias que yo podía formarme para dirigir la biblioteca. En efecto, me contactaron con el padre Manuel Nieto, me dio unas pautas para iniciarme, porque modestamente tengo que decir, yo de bibliotecas lo que sabía es usar los servicios de biblioteca, pero no sabía más. Pero bueno, de inmediato fue una agresividad, entre comillas, muy buena de la facultad. Me mandó a hacer pasantías, visitas afuera, visité Harvard, linda experiencia, visité la biblioteca de la Universidad de Georgetown, la pública de Nueva York, visité la biblioteca del Congreso, el Instituto Smithsoniano, en una primera etapa invitado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y en coordinación con la Universidad Católica de Washington, la Universidad de Georgetown. Y luego pues la famosa Universidad de Harvard, en donde tuve una guía, me guió, me dio una enseñanza breve de pocos días, de origen chino. Era la directora de la Biblioteca General de Harvard. Y es así como comencé. ¿Cómo aplicó todos estos conocimientos en la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica, que es una de las mejores? En ese entonces yo tenía mi grabadora y tenía mi máquina de fotos. Entonces grababa, tomaba fotos, anotaba y aplicaba lo que yo había visto ahí. Me cayó muy bien, por ejemplo, vi el New York Times. En ese entonces, le hablo del año 82, como 104 años de periodismo, de periódico publicado por New York Times, en un estante microfilmado, una maravilla. Entonces dije, esto hay que hacer aquí. Hicimos algún tiempo con una maquinita vieja, pero luego hubo un contacto con la biblioteca Aurelio Espinosa Polis. Ahora están microfilmando ahí los periódicos. Algo habría dado la biblioteca en microfilmación, pero muy, muy, muy escaso. Más fue motivar e incentivar anímicamente a la Aurelio Espinosa Polis, en donde hay un padre jesuita, no recuerdo el nombre, que microfilma los periódicos. Es un trabajo encomiable, es excelente. Claro, no digo que yo fui el creador, fue una idea mía que también se apareja con la biblioteca Aurelio Espinosa Polis. Quien me conecta con la biblioteca es el padre José Nevado. El padre Nevado. El padre José Nevado.
Ujú. Luego pasa el tiempo y el padre, de gratísima recordación e inmensa gratitud, el padre Manuel Corrales, él me nombra que vaya como representante suyo a la directiva, como vocal de la directiva de Aurelio Espinosa Poli. Algún trabajo hicimos con el padre Nevado. Luego fue Gonzalito Cartagenova también, y una excelente colaboradora de biblioteca, Alicia Andrade Espinosa. No, Alicia Andrade Estés. Bueno, no tengo más ideas que darle porque estaríamos hasta mañana. Ahora hablemos justamente de esto. ¿Cómo fue la evolución de la biblioteca física a la digital? Bueno, eso también tiene una historia muy interesante. Un buen día nace la idea de 4 universidades: San Francisco, Católica, Flaxo y Andina Simón Bolívar. Y conversando los 4 directores decimos, bueno, veamos cómo nos organizamos y creamos el Consorcio de Bibliotecas Universitarias. Consorcio de hecho, no de derecho, porque no había cómo empatar entre las privadas y las públicas por los reglamentos distintos la una de la otra. Y nos pusimos de acuerdo para primero buscar una manera de conseguir libros a precios bajos. Al crear la red, ya tuvimos nosotros la idea, más que la idea, el conocimiento de que había los libros electrónicos, los libros digitales. Y nos lanzamos y llegamos a crear el consorcio entre las 4 universidades que luego conformaron casi 70 universidades de esa red. Lamentablemente, después de haber recibido un apoyo extraordinario de CONACYT, Fundacid, CENESID ahora, por allí hubo un señor rector que no vio bien a este consorcio, pero quedaron las bases. No continuó el consorcio, pero quedaron las bases, e independientemente las universidades ya contactadas anteriormente, cuando había el grupo, el consorcio, se comunicaron con los distribuidores de las bases de datos científicas. Las bases de datos era solamente de instalar, conectar. Científicamente de eso yo no opino, porque yo tenía mi subdirector, que era el técnico de la computación, el ingeniero Rodrigo Estrella. Claro, por supuesto que era una estrella en la universidad, en realidad. Él ayudaba en esto, pero las brillantes bibliotecarias que tenía la biblioteca, que sentaron escuela y fueron a asesorar en otras bibliotecas, Ana Julieta Estrella, Por supuesto. Alicia Andrade, bueno, Rodrigo Estrella, Edison Merizalde, en hemeroteca Yoconda Camacho, y así. ¿Qué es una hemeroteca? Que muchas veces Es la el público colección no de sabe. revistas, es la colección de revistas científicas, técnicas, revistas indexadas, es la hemeroteca, grandes. Valito, usted fue uno de los fundadores, aparte de la biblioteca, también de la nueva biblioteca, que lo que fue físicamente para la universidad. ¿Bajo qué concepto ustedes construyeron esta maravillosa biblioteca que incluso los chicos iban y se dormían en los de... Ya, ese es producto de mis viajes al exterior. Cuando nos invitaban, yo era uno de los invitados a las bibliotecas, después de haber hecho las pasantías, los cursos en el exterior. Nos invitaban y nosotros íbamos y veíamos, fuimos ponentes. Yo hice ponencias en Brasil, en Colombia, en España, en Brasil, en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Y llevábamos nosotros nuestro sistema de microvívolos láser como Biblioteca La Católica, que fue el inicio de la tecnología y la creación de la biblioteca digital. Cuando alguna vez me visita un representante mexicano y me dice su biblioteca reúne las condiciones para hacer un programa, un proyecto llamado Microviblos Láser, en el que se ingresa toda la información y luego se disemina la información en la pantalla
se almacena la información y se entrega la ayuda al estudiante y al profesor. Se le facilita, en vez de estar en los ficheros, en el computador, para que accedan por áreas, por temas, y poco a poco fuimos haciendo la biblioteca digital, le enriquecimos comprando las bases de datos, libros científicos, libros de área social. En la área social teníamos economía, derecho, literatura. Luego tuvimos en medicina, posteriormente en arquitectura. ¿Cuántos títulos se llegó a tener digitalmente? Comenzamos con 31,000 títulos, 31,000 títulos. Y terminamos en libros digitales y físicos, tuvimos físicos unos 150,000 libros. Y en lo que era ya en el sistema técnico, ahora en el microbiblos láser, habríamos superado los 300, 400,000 libros, porque cada proveedor de bases de datos, porque tenemos proveedores de bases de datos de las distintas áreas, nos daban una información maravillosa. Yo me sentí muy orgulloso algún rato que hablaba con el decano de medicina, que nosotros le dimos una bibliografía extraordinaria, no porque yo escogí, sino porque tuvimos la suerte de que nos conectaban estos proveedores, venían acá y nos daban capacitación del manejo el uso de las bases de datos de ellos. Entonces la carrera del bibliotecario es ahora una carrera técnica. Claro. Yo me retiré hace 12 años, no sé qué habrá desde allí para acá, no sé. Belito, y finalmente, las personas que donaban los libros, ¿cómo ustedes lo clasificaban? Bueno, aquí ¿Habían algunos donadores? Había un choque. A ver, había gentes que venían a donarnos la colección de su padre, su familiar, que era una eminencia, pero querían que pongamos el nombre de ellos, biblioteca, fulano tal. No se podía. No sé. Imposible. Porque el libro que ingresaba tenía que ingresar al mismo sistema de clasificación decimal Dewey. Era imposible. Más de una vez nos privaron de la donación porque nos exigían poner el nombre de la persona que donaba o la que había fallecido, cuyos familiares querían hacernos la donación. Entraban los libros de acuerdo a la clasificación y la gente se familiarizaba. Decidimos con el paso de los años crear con arquitecto Fernando Calle, otro hombre valiosísimo. Hay anécdotas con él también. Fernando Calle también visitó bibliotecas del exterior y se remitió a fotografías de revistas universitarias donde aparecían las bibliotecas. Y en conjunción de ideas planificamos la nueva biblioteca. Es así como pasó de ser una colección fría, estantes cerrados. El estudiante entraba, se registraba, el usuario se registraba, entraba al mostrador, luego de haber acudido al fichero, se remitía en el fichero clasificado a sí mismo por áreas, pasaba el papelito de pedida y se le subía en el montacargas que usted admiró en denantes, recogía el empleado de arriba y con la papeleta sabía en dónde estaba el libro, mandaba de inmediato y se le prestaba al estudiante. Había el sistema de préstamos en sala y el préstamo a domicilio. Préstamo en sala, libros raros. No había cómo prestar. ¿Cuáles eran los libros raros? Antiguos. Ah, ya. Había los libros de estos, que nos había dejado el señor Jacinto Gijón de Camaño, de historia, de arqueología. Luego los libros del padre Porras. Entonces esos libros tenían una característica especial y no podían salir. Y como esos había en otras áreas también, libros clásicos que no podían salir. De ahí los otros sí salían en préstamo 8 días al estudiante, 15 días al profesor. Y bueno, creció la biblioteca, el arquitecto Calle me enseñaba, yo también ya tenía idea de que una biblioteca debía tener distintos sitios, distintas presentaciones. La entrada, el registro, qué alumno entra en el sistema electrónico. Su nombre, el carnet, sabíamos qué estudiante entraba. Y si era particular, pues se reportaba indicando de qué institución era. De ahí entraba a las máquinas, teníamos las computadoras, que me ayudó infinitamente, ayudó a la biblioteca infinitamente el centro de cómputo.
Asimismo, el ingeniero Alejandro Casares, el ingeniero Fabián Gamboa antes, Alejandro Casares, el ingeniero Diego Andrade. Claro, la biblioteca en sí llegó a ser como un sitio sumamente cálido, pasó de ser a un sitio frío, pasó a ser un sitio Claro. cálido para el estudiante y para la comunidad universitaria. En donde se metió la tecnología con la ayuda del el centro de cómputo. Cuando yo salí, teníamos un ayudante, Patricio Almeida, un cerebro, trabajaba con Rodrigo Estrella y su director, y manejaban la información, actualizaban datos, etcétera, etcétera. A mí me daban la información, yo daba alguna idea, y bueno, regresemos. Decidimos que en el primer piso deberíamos haber hecho, y lo hicimos, estantes abiertos. Pero dijimos, ¿y por qué no en el segundo? Hicimos estantes abiertos. Hicimos la señalética, la clasificación decimal. Aquí está el libro desde este código hasta el último libro, hasta el código de cada. Y fue maravilloso cuando fueron los estantes abiertos. Yo hablo porque nos familiarizábamos mucho más con el libro. Era mucho más cómodo, cálido y perfecto, casi diría yo. Y no solo con el libro que buscaban, porque encontraban otros libros que no. Eso enriqueció la demanda. Claro. Y facilitó al estudiante universitario, que era nuestra prioridad, sin desmerecer al usuario ajeno, pero facilitó para que manejen mucho más la bibliografía. Finalmente, Balito, díganos, ¿qué significa una biblioteca dentro de una ciudad, dentro de una comunidad universitaria y dentro de la vida misma? Ya, para esto permítame antes. Nosotros creamos cubículos individuales para los alumnos que estaban preparando sus tesis de grado, cubículos de grupo para alumnos que estaban haciendo algún trabajo. Tuvimos la salita de conferencias, tuvimos los cubículos, la terraza perdió su razón de ser y se convirtió en piso de cubículos, individuales, de grupo y grandes cubículos. Eso fue una facilidad extraordinaria para el usuario. Perdone, me estaba escapando. Está bien, Balito. Ahora sí la pregunta. ¿Qué significa una biblioteca dentro de una ciudad, dentro de una comunidad universitaria y dentro de la vida misma del ser humano? El padre Hernán Malo González tuvo una frase. Decía, la biblioteca es la razón de la universidad. La universidad es la sede de la ciencia. Y yo le decía al padre que le robo esas frases, porque de la biblioteca, ¿qué sale? Sabiduría, ciencia, investigación. Entonces, el libro enriquece, el libro ennoblece, el libro auxilia, el libro distrae. El libro es un compañero que todo ser humano debe tener. Ha sido un gusto realmente, Balito, tenerle en nuestro programa Conexión Humana a un personaje tan destacado dentro de la comunidad universitaria y dentro de la vida misma en la ciudad, por ser un director tan organizado, diría yo, con muchísimo conocimiento para dirigir una biblioteca tan importante como es la de la Universidad Católica. Le felicito y realmente es un honor para nosotros. Gracias, Rionita. Primero, mi gratitud a sus generosas y bondadosas palabras. Para mí es el honor. Rionita, ¿cómo puedo callar y dejar de valorar su calidad periodística profesional? Usted fue también hacedora de la Biblioteca Moderna de la Católica. Yo me guardaba para el último. Usted fue quien promocionó, publicitó a nivel nacional e internacional lo que era la biblioteca antigua, lo que era la biblioteca nueva y la proyección de ella a la ciudad, al país y al mundo. Así que, perdóneme, pero yo dejaba esto al último para agradecerle su gentileza y su colaboradora, María Auxiliadora, y su empleado, no recuerdo, Augusto. El trabajo que ustedes hicieron en beneficio de la biblioteca fue extraordinario. Usted organizó eventos magnos en la biblioteca, relacionados con la biblioteca y con la universidad en general. Así que las gracias a usted también, Joanita. Muchas gracias, Balito. A la final, pues, yo me sentí feliz de mi profesión, como digo, accidental, porque yo estudié Derecho, etcétera, etcétera. Y me enorgullecí, sinceramente, de dejar una biblioteca con un equipo extraordinario, porque no fui solo yo.
todos los empleados de la biblioteca dejaron su mérito, tienen su mérito hasta ahora. Yo decía siempre, hasta el conserje es especializado en conserjería de biblioteca. A todos ellos mi gratitud, si es que llegan a saber algún rato de esta entrevista. La biblioteca es un conjunto, es un grupo humano concatenado, es un eslabón que va uniéndose hasta formar una cadena de ciencia, cultura e investigación. Gracias, Joanita. Gracias, Belito. Es un honor realmente haberle tenido a Osvaldo Orbe y les esperamos para nuestro próximo programa. Gracias.